Noticia hasta ahora que tiene que ver con la guerrilla del ELN. Ayer hablábamos con el senador Iván Cepeda, quien dio sus apreciaciones sobre la actualidad del proceso que se lleva a cabo entre el gobierno y esta guerrilla y los desafíos que van a tener que superarse. Definitivamente dijo que se agota el tiempo para concretar esos acuerdos a los que han llegado, sobre todo con el tema de el secuestro con fines económicos del cual se ha hablado, y no va a ceder el gobierno nacional en esa mesa de negociación. Y por eso mismo, por esa razón, hoy es nuestro tema del día: se agota el tiempo, ¿para qué? Justamente a esta hora tenemos a el negociador Oti Patiño, porque queremos preguntarle, ¿se agota el tiempo en esa mesa con el ELN? ¿Para qué, señor Patiño? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Camila, a ti y a todos los oyentes. Pues en este momento aclaro que no soy negociador. Yo soy en este momento consejero comisionado para la paz del presidente de la República. De tal manera que creo que desde luego el caso del ELN pasa por una terrible crisis de conducción que se ha visto a través de múltiples manifestaciones. Una de ellas es su incapacidad para afrontar el tema de Nariño, cuando el Frente Comuneros planteó de que estaban listos para hacer la paz, y de inmediato el comandante general del ELN lo descalificó diciendo que era un infiltrado de las fuerzas militares. Imagínese un hombre que lleva 35 años de militancia en esa organización, porque se le ocurre decir que ya es el tiempo de la paz, inmediatamente es descalificado como tal. Por otro lado, pues frente a esa situación de Nariño, crearon una crisis artificial, congelando los diálogos, suspendiendo su participación en el mecanismo de monitoreo y verificación, de tal manera que hoy vemos a un ELN entrampado en la violencia, incapaz de salir de ella, y desde luego nosotros estamos como gobierno planteando que se tomen el tiempo en hacer su sexto congreso, para que de ese sexto congreso salga una decisión de transitar hacia la paz de una manera mucho más clara, de una manera mucho más contundente, y desde luego porque los tiempos, digamos, sociales, los tiempos que está reclamando la gente de hacer la paz ya son urgentes, son para allá, y desde luego también los tiempos políticos del gobierno son también, digamos, ya se están prácticamente agotando, de tal manera que hoy necesitamos que las organizaciones que decidan emprender diálogos con el gobierno lo hagan con una firme convicción de que si desean transitar hacia la paz, porque, digamos, no son negociaciones de paz, porque la paz no se negocia, sino lo que se puede negociar es el tránsito de esas organizaciones hacia la paz. Sí, fíjese que justamente sobre este pedido de frenar o de parar las acciones o los secuestros con fines económicos, pues vimos unas declaraciones del señor Antonio García en su cuenta, en su red social de X, que pues arremete contra usted, señor comisionado. Dice que tiene básicamente un doble rasero y que aplica un doble rasero en esta crítica de las acciones de retención económica previstas por el ELN, y dicen que como miembro del M-19, ¿cómo es que cuestiona estas acciones realizadas por el grupo guerrillero? Entonces, ¿qué opina sobre esta declaración del señor Antonio García? No, el señor García está discutiendo con un Oti Patiño que ya no existe, porque vivió el M-19, y que desde luego ya fueron superadas a través de un proceso de paz
y a través de una asamblea constituyente en la cual yo participé, y que en estos 34 años que nos separan de García, pues hay una distancia, hay un abismo de todo orden muy grande, de tal manera que no es posible, digamos, ponerme a discutir como si yo fuera el hombre que hace 30 y pico de años o 40 años estuvo en ese momento a la par, o yo no creo que a la par, porque el M-19, su estatura ética fue siempre superior al ELN, pero aún así, suponiendo que como guerrillos éramos iguales, ya no, yo no, hace 30 y pico de años, casi 35 años ya no soy guerrillo, de tal manera que, digamos, si quiere discutir con ese OTI, pues ese OTI ya no existe. Quisiera también preguntarle por este argumento que da Antonio García en su cuenta de X, en donde dice que retornar a estos secuestros, a estas actividades con fines económicas, se dan por un incumplimiento específico en un punto del acuerdo de cese al fuego, y dicen que es por el fondo multidonante. Precisamente desde el gobierno la respuesta es que este fondo no estaría diseñado para financiar, está financiado más bien para financiar actividades de paz entre ambas partes, pero que no se creó como una contraprestación para suspender el secuestro. ¿Qué decir desde usted como alto comisionado para la paz frente a este punto? No, eso es evidente, como usted misma ha dado la respuesta, de que ese fondo multidonante del cual se habló, del cual se viene hablando, digamos, es para financiar esfuerzos de paz, pero no para mantener una organización, digamos, en armas, ni mucho menos. Eso no tiene ningún sentido. Y desde luego también esa retirada o ese reversazo que ellos le pegan a su compromiso del no secuestro es absolutamente, va en contravía de la decisión de paz. Porque uno piensa que si van en dirección hacia la paz, en tránsito hacia la paz, no solamente deberían avanzar en el abandono de esas prácticas, sino de muchas otras prácticas como la suspensión de los minados, de los confinamientos, del reclutamiento de menores, de la extorsión, en fin, de muchas prácticas que hoy lastiman enormemente a la población y que restan credibilidad a este proceso. Sí, alto comisionado, le voy a hacer una pregunta algo idealista. Y es que, como sabemos, el gobierno va a estudiar un proyecto de ley de punto final que proponen las ex-FARC. Este proyecto o esta propuesta de punto final no sería también acorde o no podría servir o funcionar con el asunto del ELN para que no secuestre más con fines económicos. De pronto lo que necesita el país no es este acuerdo de punto final. A ver, yo creo que hay una cantidad de procesos, no una cantidad, tenemos básicamente dos procesos que están todavía que tienen que cerrarse, como el procesos que se abrieron con los paramilitares y que no se cerraron. Y desde luego ese proceso toca cerrarlo. Lo mismo toca cerrar el proceso de los acuerdos que se hicieron en 2016. Pero, digamos, no estoy muy seguro que una ley de punto final sirva para abrir, digamos, a los procesos, digamos, que todavía están en curso. Señor Oti Patiño, quiero preguntarle si usted alcanzó a ver o tuvo la posibilidad de ver ese video que se proyectó en el Foro Binacional en Puerto Carreño, en Bichada, que fue ese escenario elegido para proyectar un video del líder guerrillero Iván Márquez. ¿Tuvo la oportunidad de verlo? Sí, cómo no, sí, lo vi. ¿Y qué? Sí, lo vi. La gente sí. En redes, la gente en redes sociales decía que era un video producido por inteligencia artificial. Pero al margen de eso, pues lo que pasa es que reaparece este líder guerrillero y además asegura que y dice que va a rescatar la majestuosidad del constituyente primario, que es el pueblo. ¿Cómo le parecieron estas declaraciones que hasta el momento pues es un video legítimo que pasaron y que proyectaron en ese foro?
Pues realmente yo no puedo certificar la legitimidad o no de ese video, de tal manera que, por favor, me abstengo, dada mi responsabilidad de opinar sobre el mismo. Y tampoco opina sobre esas pues declaraciones del señor Iván Márquez. Es que como se plantea de que no es claro si es un video legítimo o no, pues yo me abstengo, digamos, de dar opinión sobre algo que no tenga claridad de su legitimidad. Bien, volvamos al ELN, señor Patiño, porque quisiera preguntarle, el gobierno nacional pues ha estado como y ha adelantado una agenda importante en distintos lugares del mundo en realidad, y ha adelantado agendas, pero pues usted conoce este proceso de cerca. ¿Si hay alguna esperanza de que en algún momento todas las facciones de esta guerrilla lleguen a una negociación y cesen las actividades como el secuestro y demás fenómenos que tal vez pues pueden afectar nuestro país de una manera completamente negativa? Vea, yo creo que uno de los temas más importantes que el ELN ha tenido en su historia es su articulación con las comunidades. Hablo de los frentes que existen, lo que llaman frentes de guerra que todavía existen en el territorio nacional. Y esa especie de doctrina, de metodología que ellos tienen, los acerca mucho al sentir de esas comunidades. La mayor parte de los habitantes de esos territorios donde ellos tienen alguna injerencia, alguna influencia, alguna presencia, les están diciendo a estos frentes que llegó el tiempo de la paz. Frentes como el de Nariño, como el Comuneros de Nariño, ha oído esas voces y ha planteado la posibilidad o la necesidad de emprender ese camino hacia la paz. En otras frentes seguramente ese tema se está discutiendo, pero por supuesto hay toda la dificultad de que hay una dirección del ELN que se llama el COSE, el Comando Central del ELN, donde casi todos sus dirigentes viven en el exterior y se han desconectado de la realidad y el pensamiento de esas comunidades, y por tanto se atienen solamente a lo que formularon ellos en el quinto congreso, que fue en el 2016. Es decir, hay un abismo de espacio y de tiempo con relación, digamos, al mandato que están dando esas comunidades y desde luego sin tener en cuenta lo que ha sucedido, los hechos que han ocurrido del 2016 hasta la fecha, que son muchos y muy importantes. La firma de acuerdos con la FARC, la misma pandemia que cambió la vida de mucha gente, el estallido social, en fin, muchos hechos han ocurrido de allá hasta la fecha, y desde luego pues la asunción al poder impensable de una persona como el presidente Petro, que tiene como origen las fuerzas alternativas, incluso quien perteneció al M-19. Todos esos hechos impensables hacen que desde luego el quinto congreso de ellos ya no sea un mandato claro, pero a ese congreso están atenidos todavía los del COSE. La gente que vive en el territorio, la gente que vive acá en Colombia, desde luego que escucha el clamor de la gente, que sabe cómo está sintiendo la gente, pues por supuesto está pensando de otra manera, de tal manera que, perdonen la redundancia, que hay como una desconexión entre lo que está sintiendo la gente, los frentes, y lo que está pensando o más bien planteando el COSE, y por ello es tan urgente que hagan su congreso. El gobierno está dispuesto. Mire, nosotros desde hace rato le estamos diciendo a la dirección que hagan su congreso acá, en el territorio colombiano, que estamos dispuestos a dar todas las garantías de seguridad y de movilidad y de traslados, para que ese congreso se haga en territorio colombiano, para que ellos puedan, con una mirada fresca,
una mirada que contemple la actual situación, puedan hacerlo. Y que en caso de que no se sientan seguros de hacerlo en territorio nacional por X y circunstancias, de todas maneras nosotros estaríamos dispuestos a hacer una gestión internacional para que sin que el país sede, cualquiera que sea, sufra las consecuencias de haber sido huésped de ese Congreso, pues que pueda hacerse por fuera del país, pero desde luego teniendo el cuidado de que el país no vaya a sufrir las consecuencias de albergar a una organización catalogada por muchos países como una organización terrorista, y desde luego pues al país que la acoja, bien sea para hacer un evento de esta naturaleza, como un país terrorista. Señor Oti Patiño, Alto Comisionado de Paz, muchas gracias por haber estado con nosotros en la W.